El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron unos fariseos a Jesús y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer? Él les replicó: ¿qué os ha mandado Moisés? Contestaron: Moisés permitió divorciarse dándole a la mujer un acta de repudio. Quizá algún médico en la iglesia, me parece que una persona ha tenido una lipotimia. Si alguien puede acercarse allí, por favor. Jesús les dijo: por vuestra terquedad dejó escrito Moisés este precepto. Al principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo: si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. ¿Hace falta que llamemos al SAMUR? ¿Sí? ¿Están llamando ya? Estupendo. Confiemos en que sea una lipotimia, que es algo que ocurre de vez en cuando, ¿verdad?, por el calor, y que no sea nada más serio. Vamos a seguir mientras tanto la misa, porque no podemos hacer otra cosa. Mirad, el Evangelio de hoy nos plantea una cuestión que es muy incómoda. Nos plantea abiertamente la cuestión del divorcio. Y esa es una cuestión incómoda porque va contracorriente de la mentalidad del momento, pero también iba contracorriente en aquella. Los judíos estaban acostumbrados al divorcio, y fuera del mundo judío, en el alrededor, es decir, griegos y romanos, más todavía. Además, estaban acostumbrados al divorcio masculino, es decir, el que podía dar el acta de repudio era el hombre, no la mujer. La mujer era divorciada, no se divorciaba. Esta es una de las causas por las cuales el Señor rechaza el divorcio, siempre pensando en defender al más débil, que en aquel momento, desde luego, era la mujer. No es la única causa. Y lo primero que tenemos que entender, y algo que cuesta trabajo para algunos, es que la Iglesia no puede hacer otra cosa, aunque quisiera hacerla, porque nunca ningún papa, ningún obispo, ningún sacerdote puede enseñar algo contrario a lo que enseñó Jesucristo. Esto es algo que tenemos que asumir. Quizá a alguno le parece que el papa es una especie de primer ministro o de presidente de la República o de monarca con poderes absolutos, y que el papa puede decir: Jesucristo enseñó esto, que sabrá Jesucristo. Nosotros tenemos que adaptar las enseñanzas de Jesucristo a la época presente. Jesucristo enseñó esto, nosotros enseñamos otra cosa. Esto no lo puede hacer el Papa. Ningún Papa lo hará. Ninguno. Si alguno lo hiciera, ninguno lo hará. Todos nos tendríamos que levantar diciendo: lo siento, pero esto no puede ser. El Papa es no el dueño, sino el servidor del mensaje. El Papa, los obispos, los sacerdotes tenemos la responsabilidad de transmitir íntegro el mensaje de Jesucristo en cada hora de la historia. No podemos tocar, no podemos modificar las enseñanzas de Jesús. Y esta enseñanza de Jesús es clarísima. No podemos aceptar el divorcio, entendido el divorcio como ruptura de un matrimonio válido y posterior matrimonio con otra persona.
dice el Señor con toda claridad que esto es adulterio. Y nadie, ni el Papa, ni el cura, por mucho que nos cueste, a veces al interesado, otras veces nosotros por compasión, ninguno de nosotros puede tocar este mensaje. No está en nuestras manos hacerlo. Dicho esto, ¿qué podemos hacer? A mí me parece que lo que falla más, por lo menos desde mi punto de vista, es que nos estamos preocupando por la suerte de los divorciados vueltos a casar, y tenemos que tener ciertamente una preocupación, pero nos estamos dejando de preocupar o no nos estamos preocupando suficientemente por los que todavía no se han divorciado. Es decir, claro que tenemos que acompañar al que ha visto roto su matrimonio, con culpa o sin culpa, y tenemos que acompañarle, aunque no pueda comulgar, cuando decide hacer un nuevo matrimonio. Pero nuestra principal preocupación tiene que estar dirigida para que no se rompa el matrimonio. Porque incluso los que se han vuelto a casar sin haber conseguido la nulidad matrimonial, también tienen problemas. Hoy ya estamos viendo que muchos no están en el primer divorcio, sino en el segundo o en el tercero, en buena medida porque no aprendieron de la primera ruptura la lección de que el problema no estaba en el otro, sino en uno mismo, o por lo menos no estaba solo en el otro, sino en uno mismo. Por eso, repito, sin que dejemos de lado la preocupación por la persona que está con esta tragedia del divorcio, nuestra primera preocupación tiene que ir dirigida al que todavía no se ha divorciado. Incluso aquel que habiéndose divorciado se ha vuelto a casar, pero que tiene que intentar salvar su segundo matrimonio para no ir a un segundo divorcio, a un tercer divorcio y así mientras la pensión te dure. ¿Qué tenemos que hacer? Fijaros, vuelvo a repetir, la cuestión de la indisolubilidad matrimonial es una cuestión que Cristo plantea contracorriente. No existía en el mundo judío, no existía en el mundo greco-romano, y sus propios apóstoles lo consideran un precepto muy duro. Hablan de ello y se lo plantean a Cristo cuando están a solas en casa. Y le dicen, si uno no se puede divorciar, no merece la pena casarse. Y el Señor no se amilana, no retrocede. Les dice, oye, el que no pueda, que no lo haga. No voy a ceder en este punto. Es decir, siendo una cuestión muy exigente, y esto es real, y así lo experimentan los apóstoles, uno de los cuales por lo menos San Pedro estaba casado, siendo una cuestión dura y exigente, lo que tenemos que hacer es ver cómo podemos afrontar esta exigencia tan difícil de nuestra ética católica. ¿Cómo podemos nosotros sacar fuerzas? ¿De dónde podemos sacar fuerzas para poder salvar el matrimonio? Para no tener que vernos abocados a la ruptura matrimonial. Entre otras cosas, porque nadie se casa para divorciarse. Incluso aquellos que cuando se casan tienen en el horizonte como una posibilidad el divorcio, incluso esos no se casan para divorciarse. Nadie se casa para divorciarse. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer para no divorciarnos? ¿Qué tenemos que hacer para salvar la familia? Tiene que ser la principal preocupación. A mí me parece, y lo digo sin ánimo de ofender a nadie, ¿verdad?, pero creo que ya desde hace muchos años no estamos preparados para amar, que es la clave del matrimonio. No estamos preparados. Me da la impresión de que nuestros mayores, hace ya muchísimo tiempo, estaban más preparados para nosotros. Es decir, el concepto amor hoy, para la mayoría, es un concepto ligado al sexo. Y no es un concepto ligado al sacrificio. Es un concepto ligado al placer y no es un concepto ligado a la generosidad, a la renuncia, al esfuerzo. Para la inmensa mayoría. Y por lo tanto, al no estar preparados, es casi inevitable el fracaso. Para evitar los fracasos, preparémonos para el amor. ¿En qué consiste, por lo tanto, amar? Dentro de las catequesis que damos en los grupos de franciscanos de María, en las escuelas de agradecimiento, una de esas catequesis va dirigida precisamente a esto, enseñar a las personas en qué consiste amar.
Y lo primero, lo más importante, el primer punto, amar es imposible, amar de verdad es imposible sin la ayuda de Dios. ¿Cómo podemos llevar en nuestras espaldas un precepto tan exigente como es el no al divorcio si no contamos con la ayuda de Dios? Por eso, lo primero que nosotros tenemos que hacer para amar, para no romper el matrimonio, es apoyarnos en Dios. Vosotros tenéis vuestras relaciones conyugales, paterno-filiales, fraternales. Oye, yo también estoy casado. Y llevo más de 30 años bien casado. Yo también estoy casado. ¿Cómo puedo yo apoyarme en Dios para seguir todos los días siendo fieles a mi matrimonio con el propio Dios? Una y otra vez he aprendido a decirle al Señor, esto lo hago por ti. Es decir, encuentro en el propio Cristo la motivación religiosa imprescindible para poder llevar mi cruz de cada día, que un día será de una cosa, otro día será de otra, y hay días que son de un montón a la vez. Si no me apoyo en Cristo, ¿de dónde saco la fuerza? Ahora bien, si vosotros, casados, vosotros, padres, hijos, no os apoyáis en Cristo, el peso que se os ha puesto en la espalda resulta imposible. Y pedís que me quiten el peso, que me dejen divorciarme. N veces, 1, 2, 3, 4, esa no es la solución. La solución es, fortalece tus espaldas. La solución no es, quítame el peso. La cultura de la huida, la cultura de la muerte, aplicable a todo. Aborto, divorcios, problemas económicos, quítame el peso. La solución es, dame fuerza en la espalda para que pueda llevar este peso. Fortalece mis espaldas vacilantes. ¿Cómo? Con más oración, con más encuentro con Jesucristo, con más confesión, con más comunión, con más espiritualidad. Y esto te vale a ti. Estás en tu primer matrimonio, lo mismo que a ti está que en tu segundo, y si alguno aquí está en el tercero o en el cuarto, también le vale. Sin Cristo no podemos afrontar el desgaste de la vida. Desgaste que es inevitable. Es un error pensar, yo tengo problemas. Esto es un error. Lo que tenemos que pensar es, soy una persona normal que tiene problemas. O sea, todo el mundo tiene problemas. Lo que necesito es apoyarme más en Dios para poder sacar la fuerza, para después, apoyándome en Él, poder hacer frente a los problemas. ¿Me puedes traer agua, por favor? Segunda cosa, ya tengo la motivación. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Ya sé de dónde sacar la fuerza. ¿Y ahora cómo tengo que amar? Y esta también es una catequesis básica del cristianismo que todos tendríamos que saber. ¿En qué consiste el amor? El amor consiste sobre todo en dos cosas, muy sencillas de entender, quizá no de practicar. Primera cosa, no hagas al otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti. La ley moral natural. No hagas el mal. No hagas el mal. ¿A ti te gustaría que te engañaran? ¿A ti te gustaría que te mintieran? ¿A ti te gustaría que tuviera tu cónyuge una relación a escondidas? ¿A ti te gustaría que no cumpliera su obligación y que cuando llegaras a casa te encontraras todo patas arriba? ¿A ti te gustaría que él o ella se fuera y no cumpliera su obligación con el trabajo y por lo tanto por incompetencia le despidieran y no pudiera traer el dinero a casa? No hagas el mal, no le hagas al otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Primera base ética, que muchos ni siquiera plantean en su vida. Segunda base ética, haz el bien, hazle al otro lo que te gustaría que te hicieran a ti. Y eso se desarrolla explícitamente con el cristianismo. La primera base ética es común a todos los hombres porque hay la ley natural. Y la segunda es específicamente cristiana. ¿En qué consiste hacer el bien? Mira a Jesucristo. ¿En qué consiste hacer el bien? Por ejemplo, has
pensado que amar no es una cuestión de sentimientos, sino de obras? Haz el bien haciendo las obras de amor que tienes que hacer. Por ejemplo, cumpliendo tus obligaciones. ¿Has pensado que amar consiste en darte cuenta de las cosas que hay que hacer y no estar esperando a que las haga el otro? Ponte a amar el primero. ¿Has pensado que Cristo amó perdonándote y por lo tanto que tú, imitando a Cristo para hacer el bien como Cristo te enseña, tienes que perdonar? Cristo no tuvo necesidad de pedir perdón, pero tú sí. ¿Has pensado en perdonar tú y en pedir perdón tú? ¿Cuántas veces has hecho algo malo y no has pedido perdón? ¿Cuánto tiempo hace que no pides perdón? Una cosa esencial en el amor cristiano es el agradecimiento. ¿Cuánto tiempo hace que no le dices a la persona que vive contigo lo bien que está haciendo las cosas? Y estás dando por supuesto que es una excelente cocinera, una gran mamá, o un señor que trabaja muchísimas horas y que efectivamente cumple, aunque quizá sí que estás viendo la parte negativa de su carácter, que es que viene cansado y viene con un mal genio enorme, o que está en casa todo el día aguantando a unos hijos adolescentes y está a punto de abrirse las venas y salta por cualquier cosa. Destaca lo positivo, eso es amor. ¿Has intentado ponerte en su piel, meterte en él, en ella, ponerte en su lugar para poder entender por qué está así, por qué salta, por qué se desanima, por qué está cansada? En definitiva, nosotros tenemos que salvar la familia. Es un gran reto al que hoy estamos obligados todos. El año pasado hubo, creo recordar, son las estadísticas recientes en España, me parece que fueron 160.000 divorcios. Es una cosa espantosa. No estamos todavía igualando el número de matrimonios, pero casi. Hablo de memoria, pero creo que fueron 180.000 matrimonios, 160.000 divorcios. Sin contar, por supuesto, las rupturas de las uniones de hecho, que no están, es imposible contabilizarlas. Estamos ante un problema terrible. Y todos estamos afectados. ¿Quién no tiene un familiar o un amigo ya divorciado? Todos estamos afectados. Nos preocupamos, por supuesto que sí, por ayudar a las personas que se han encontrado con esta tragedia, con culpa o sin culpa. Pero nuestra primera preocupación es intentar evitar que se sigan produciendo. ¿Cómo? Apóyate en Cristo. Todos los días, muchas veces al día, por ti Jesús, por ti y contigo. Y luego, como tú, no quiero hacer el mal, no quiero hacer lo que no me gustaría que me hicieran a mí. Quiero hacer el bien como hizo Cristo, es decir, quiero amar como amó Cristo. Tengo que perdonar, tengo que hacer las cosas cumpliendo con mi obligación y no solamente palabras bonitas. Tengo que ser capaz de ponerme en el lugar del otro, tengo que pedir perdón, tengo que aprender a decir cosas agradables y no a estar siempre criticando, a destacar lo bueno que tiene el otro y no estar siempre gruñendo y siempre viendo lo malo. Tengo que evitar el mal y tengo que hacer el bien. Se puede tener familia, no es una batalla perdida. Hay que decírselo a los jóvenes, se puede tener familia, se pueden casar y se puede perseverar en el matrimonio. No es una derrota anunciada, no es imposible hoy estar casado y ser felices en el matrimonio. Lo mismo que no es imposible hacerse cura y ser felices siendo cura. El secreto está en saber amar, apoyándote en Cristo, imitando a Cristo. Es posible, desde luego, llevar esta carga sin la ayuda de Dios es imposible. Necesitamos espaldas más fuertes y no que nos quiten todos los pesos de las espaldas. Que así sea.